Satoshi maníacos de la criptoesfera. El mercado no está dormido, está conteniendo el golpe. Estamos en los últimos latigazos de 2025 y el ecosistema cripto se mueve en una calma extraña, casi incómoda, donde Bitcoin parece aguantar la respiración mientras todo alrededor se tensa. No hay euforia descontrolada ni pánico masivo, pero tampoco inocencia. Lo que hay es concentración, como antes de que empiece la verdadera partida. Las criptomonedas ya no reaccionan solo a precios, reaccionan a política, a impuestos, a minería, a tesorerías corporativas y a la confianza global en el sistema. Bitcoin no corre, se posiciona, Ethereum construye, los mineros se blindan, y el capital, silencioso, observa hacia 2026 buscando refugio y convicción. Aquí no estamos viendo el final del ciclo, estamos viendo el ajuste previo al movimiento grande, donde el ruido se apaga y solo quedan las señales que importan. Control contra libertad, reglas que cambian contra código que no se toca, promesas frente a escasez matemática. Y hoy, cuando juntas todas esas piezas, el tablero no grita, te advierte. Trump, aranceles y tokens de utilidad, Animoca. Esto no empezó en el mercado, empezó en la política, y terminó apuntando directo al corazón de las criptomonedas. Trump vuelve a hablar de aranceles, proteccionismo y presión económica como si el mundo no hubiera cambiado, como si el capital todavía se moviera lento y pidiera permiso, como si las fronteras siguieran siendo físicas y no digitales. Por lo cual legionarios de la batalla, Yatsu de Animoca Brands suelta una verdad incómoda. Las criptomonedas ya no pueden vivir solo de narrativa, ahora tienen que crecer, usarse y demostrar utilidad real, porque en un entorno hostil la teoría no sobrevive, solo sobrevive lo que funciona. Tokens que funcionen incluso cuando el sistema se bloquea, economías digitales que se sostengan solas cuando las reglas cambian y propiedad digital que no dependa de ningún despacho político ni de decisiones tomadas a puerta cerrada. Aquí el choque es brutal. Control estatal contra código abierto, muros contra redes, velocidad política contra velocidad de código. Bitcoin y el ecosistema no prometen estabilidad política, prometen reglas claras e inmutables, y eso, en un mundo de aranceles cambiantes y discursos volátiles, vale más que cualquier promesa institucional. Cuando la política aprieta, la utilidad deja de ser opcional. Bitcoin supera al oro y la plata en 10 años. Mientras muchos siguen debatiendo si Bitcoin es seguro, los números ya cerraron la discusión. En los últimos 10 años, Bitcoin ha superado ampliamente al oro y a la plata en rendimiento, dos activos que durante siglos fueron refugio y símbolo de estabilidad. Así que criptonautas, no estamos hablando de opinión ni de fe, estamos hablando de datos históricos que no se pueden borrar ni reinterpretar con narrativa. Un activo nacido del caos financiero, sin ejército, sin banco central y sin permiso, terminó rindiendo más que los pilares del sistema tradicional, demostrando que la escasez digital puede competir y ganar frente a la escasez física. Hoy Bitcoin ronda los $88K, con volatilidad, sí, pero con una trayectoria que el tiempo ya validó bloque a bloque. No fue magia, fue escasez programada, red abierta y una narrativa que sobrevivió a guerras, pandemias, crisis bancarias y ataques constantes. En el tablero de ajedrez financiero, el rey ya no se mueve lento. Ahora corre por la red. Si esto pasó en una década relativamente estable, lo que viene no es menor, ajuste de dificultad minera y aumento previsto. Cuando el precio se calma, la red sigue trabajando en silencio, y eso lo cambia todo. La dificultad minera de Bitcoin cerró el último ajuste de 2025 y todo apunta a un nuevo aumento en enero, una señal técnica que muchos ignoran, pero que dice más que cualquier titular. Mientras tanto, guerreros de la descentralización, esto significa que la red está más fuerte, más segura y mucho más cara de atacar, justo cuando desde fuera parece que no pasa nada. Minar Bitcoin ya no es un hobby ni una aventura romántica, es una guerra industrial donde solo sobreviven los eficientes, los disciplinados y los que entienden que esto es largo plazo.
Cada aumento de dificultad es una muralla más alta alrededor del protocolo, una capa extra de defensa que no depende del precio diario. No se vota, no se negocia, no se frena. La tormenta puede venir de fuera, pero la fortaleza sigue reforzándose desde dentro. Cuanto más dura es la minería, más claro queda quién puede resistir. Tesorerías cripto desaparecerán hacia 2026. Esto no es miedo, es selección natural, y ya empezó. Ejecutivos del sector advierten que muchas empresas con tesorerías cripto no llegarán a 2026, y el mensaje no es suave ni ambiguo. Por lo cual, cultivadores del cripto, esto no es una señal bajista, es una purga necesaria, típica de todos los ciclos de maduración tecnológica. Modelos frágiles, balances inflados y narrativas sin respaldo real están destinados a caer, porque Bitcoin no fue diseñado para sostener improvisación ni decisiones cortoplacistas. Bitcoin no prometió salvar empresas, prometió no mentir nunca, y esa honestidad suele ser incómoda en mercados sobrecargados de promesas. El capital mal gestionado sale, el capital paciente se queda. Y cuando pase la limpieza, el ecosistema será más pequeño, menos ruidoso, pero mucho más sólido. Después del derrumbe, el paisaje siempre se ve distinto, cripto contra el impuesto del 5% en California. El sistema quiere su parte, incluso de lo que no controla. California propone un impuesto del 5% al patrimonio, y el ecosistema cripto responde con críticas durísimas porque el mensaje va más allá del porcentaje. Además, de la criptoesfera, esto no va solo de impuestos, va de precedentes, de hasta dónde puede llegar el control cuando el capital se digitaliza. Grabar riqueza digital es intentar domesticar algo que nació salvaje, móvil y global. Cuando suben los impuestos, el capital se mueve. Cuando el capital se mueve, la red gana relevancia y acelera su adopción. No es ideología, es comportamiento humano repetido una y otra vez a lo largo de la historia financiera. La diferencia ahora es que la salida ya está construida, el dinero siempre encuentra salida, y esta vez ya conoce el camino. Bitcoin y el dólar, visión del CEO de Coinbase, esto es lo más irónico de todo, y casi nadie lo ve. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, afirma que Bitcoin ayuda al dólar de una manera extraña, y esa frase encierra más verdad de la que parece. Entonces Satoshi Maníacos, el activo que iba a destruir el sistema termina funcionando como válvula de escape, absorbiendo presión cuando la confianza se debilita. Cuando las monedas tradicionales flaquean, Bitcoin recoge ese exceso de tensión, ordena el caos y estabiliza expectativas sin prometer rescates ni imprimir soluciones. No es enemigo del sistema, es su termómetro, y cuando la fiebre sube, es el primero en notarlo. Y cuando incluso los grandes actores lo reconocen públicamente, el relato cambia para siempre, aunque muchos todavía no estén listos para aceptarlo. Cuando hasta el sistema lo necesita, la narrativa se rompe sola. Hoy no vimos hype, vimos estructura. Vimos política apretando desde arriba, empresas que no supieron gestionar el ciclo quedándose atrás, mineros reforzando la red en silencio y Bitcoin manteniendo la línea como solo lo hace cuando el mercado está a punto de cambiar de fase. Este guión no fue una suma de noticias sueltas, fue una radiografía del momento exacto en el que estamos, finales de 2025, con el sistema tensándose y el ecosistema cripto preparándose para lo que viene en 2026. Aquí entendimos por qué la utilidad empieza a pesar más que la narrativa, por qué la escasez vuelve a imponerse frente a la improvisación y por qué, cuando todo parece tranquilo, es cuando más atención hay que prestar. No se trata de adivinar el precio de mañana, se trata de leer el mapa completo, separar el ruido de las señales y posicionarse con cabeza fría mientras otros todavía dudan. Si este vídeo te ayudó a ver el mercado con más claridad, suscríbete, activa la campana para no perderte los próximos movimientos y deja tu like, porque eso empuja este contenido a más satoshi maníacos que lo necesitan ahora mismo. Compártelo.
Y revisa los enlaces en la descripción, donde tienes acceso a las plataformas que se están moviendo fuerte en el criptoespacio, con herramientas automatizadas, estrategias algorítmicas y bots que muchos ya están usando para optimizar su operativa y adaptarse a un mercado que no espera a nadie. Aquí no seguimos promesas rápidas. Seguimos estructura, disciplina y visión. Nos vemos en el próximo bloque. La red sigue viva. XD.